Me obligaron a casarme con un hombre que apenas conocía, y pensé que lo peor ya había pasado. Pero nada me preparó para lo que descubriría después de la boda. Spoiler, mi familia había estado ocultando un secreto asqueroso durante años. Antes de que empiecen a juzgarme, déjenme contarles un poco sobre mi vida. Mi nombre es Sofía, tengo 25 años y soy de una familia bastante tradicional. Somos de esas familias latinas donde todo se mide por el que dirán y las apariencias lo son todo. Siempre tuve la sensación de que mi vida no era completamente mía. Desde pequeña me enseñaron a hacer lo que se espera de mí, a ser la hija ejemplar, la que no cuestiona, la que sigue el camino marcado. Y a medida que fui creciendo, supe que ese camino era más estrecho de lo que imaginaba. Crecí en un hogar donde las normas eran claras. Mis papás, especialmente mi mamá, estaban muy enfocados en la reputación. Vivíamos en una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conocía, y si alguien hacía algo que no estaba dentro de lo que se consideraba correcto, podía ser señalado. A veces pensaba que vivíamos más para las opiniones de los demás que para nosotros mismos. Tengo 2 hermanas menores, Valentina y Camila. Valentina, la más pequeña, es una niña que sigue todo a rajatabla. Camila es un poco más rebelde, pero igual que yo, creció en un entorno donde las expectativas eran altas. A veces me sentía como la guía de la familia, la que más debía cumplir con todo. Siempre trataba de ser la buena hija, la que no causaba problemas, la que hacía lo que se esperaba de ella. Siendo la mayor, me sentía como una especie de modelo para mis hermanas, y aunque a veces me sentía agotada por todo eso, nunca me atrevía a hablar de mis sentimientos. ¿Para qué? Era tan fácil encajar en el papel que me habían dado. Yo estudiaba en la universidad, pero mi madre nunca estuvo realmente feliz con mi decisión de enfocarme en mi carrera. Siempre me decía que debía pensar en mi futuro, pero no de la manera que yo quería. Ella pensaba en el futuro como una serie de pasos que necesariamente incluían un hombre. De hecho, lo mencionaba cada vez que nos sentábamos a comer: a esta edad ya te debiste de haber casado, Sofía. ¿Qué vas a hacer con tu vida si no encuentras un buen hombre? Era como si tener una pareja fuera la solución a todos los problemas. En sus ojos, una mujer sin marido no era realmente una mujer de bien. Y así, un día, todo cambió cuando mi mamá me presentó a Mauricio. Y cuando digo me presentó, quiero decir que básicamente me lo impuso. No fue una cita típica ni nada por el estilo. Simplemente, me dijeron que viniera a casa de los vecinos para conocerlo. Y así fue como conocí a un hombre que cambiaría mi vida. Aunque no de la manera en que yo imaginaba. Mauricio, para ser honesta, al principio no era nada especial. Era un hombre tranquilo, nada carismático, pero tampoco desagradable. Al principio pensé que tal vez sí podría ser una persona con la que podría formar una vida. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que la relación estaba más bien dirigida por mi madre que por cualquier sentimiento genuino entre nosotros. Y claro, yo estaba tan acostumbrada a hacer lo que se esperaba de mí que no cuestioné nada. A Mauricio lo vi varias veces antes de que me dijeran que sería bueno para mí. ¿Saben ese tipo de personas que parecen buenas pero no logras sentir nada por ellas? Eso era Mauricio. No había química. Para nada. Pero no sé, mis papás insistían tanto. Mi mamá siempre decía: él es de buena familia, tiene trabajo, y es un hombre serio. ¿Qué más necesitas? Como si la vida se redujera a una lista de cosas correctas para tener una relación. Como si fuera suficiente tener un buen trabajo y ser serio para que todo fuera perfecto. Mis papás nunca consideraron ni por un segundo cómo me sentía yo. Y, como siempre, yo no decía nada. ¿Para qué? Había aprendido a callarme desde pequeña. Entonces, la presión comenzó a intensificarse. En las reuniones familiares, todos me miraban con esos ojos de ¿y tú cuándo? Cada vez que hablaba de mis estudios, de mis sueños, todos parecían escucharme pero en realidad no prestaban atención. La pregunta recurrente era siempre la misma: ¿y el novio, Sofía? ¿Cuándo vas a traer a alguien a la casa? Era agotador. Mi madre me decía cosas como: los hombres no esperan demasiado, hija. Tú ya estás pasando de los 20, es hora de que encuentres uno. Recuerdo que una vez le dije a mi mamá que no quería casarme con alguien que no conociera bien,
que aún tenía muchas cosas por aprender y explorar. Pero ella me miró con una sonrisa y me dijo, eso es egoísmo, hija. El matrimonio no es para divertirse, es para comprometerse. Y a veces, el amor llega después de hacer lo correcto. El hacer lo correcto en su mente era casarme con Mauricio. Al principio intenté resistirme, pero el peso de la familia, el de mi madre, me fue aplastando. Ellos querían la boda, querían las fotos bonitas, querían la apariencia. Y sí, fui la que terminó cediendo. ¿Qué opción tenía? Con 22 años, me comprometí con Mauricio. Fue todo tan rápido, ni siquiera tuve tiempo de pensar en lo que realmente quería. La boda fue un evento grandioso, con todo lo que mi mamá siempre soñó. Una gran fiesta, vestidos de ensueño, los invitados correctos. Pero yo solo sentía que era una puesta en escena. No me sentía feliz, no sentía nada. Y no podía contarle a nadie lo que realmente pensaba porque no quería decepcionar a nadie. Yo solo pensaba, ya se acabó, no puedo dar marcha atrás. El día de la boda, cuando Mauricio me vio entrar con mi vestido blanco, me sonrió, y me dijo, te ves hermosa, Sofía. Pero no sentí mariposas en el estómago. Solo, vacío. ¿Por qué no sentía nada? ¿Por qué, si todo parecía perfecto, me sentía como si fuera a una fiesta en la que no me habían invitado? Pero lo ignoré, lo pasé por alto. Pensé que tal vez todo cambiaría después de la boda, que tal vez después de casarnos las cosas se mejorarían. Tal vez comenzaría a sentir algo. Pero, como les dije antes, eso nunca pasó. La convivencia con Mauricio fue aún más difícil de lo que imaginaba. Él siempre estaba ocupado. Nunca hablaba de sus sentimientos. Yo sentía que estaba casada con un completo extraño. Ni una caricia, ni un abrazo. Todo era raro. Me sentía sola. Y eso fue solo el comienzo de todo lo que vendría. ¿Y saben qué es lo peor de todo? No fue solo la sensación de estar atrapada, de sentir que había hecho algo que nunca había querido hacer. No. Lo peor fue lo que descubrí después de casarme, lo que realmente me hizo abrir los ojos. La noche de bodas fue, ¿cómo decirlo? Algo completamente vacío. Pensé que al menos, esa noche, las cosas cambiarían. Pero cuando llegamos al hotel, Mauricio se comportó de manera tan fría y distante que me di cuenta de que algo no estaba bien. No hubo caricias, no hubo palabras dulces. Él simplemente se metió en la cama y se durmió. ¿Qué rayos estaba pasando? Lo que me hizo cuestionarme aún más fue lo que sucedió días después. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no estaba realmente casada con la persona que yo pensaba. Mauricio no era quien él decía ser, pero tampoco sabía cómo decirlo sin hacerme ver como la loca, que se quejaba de su vida perfecta. Un día, después de un par de semanas, encontré algo que me hizo perder la calma por completo. Estaba en la casa, revisando unos papeles en la oficina de Mauricio, porque sí, su oficina era su lugar privado, pero en ese momento, me sentía curiosa. Algo me decía que algo no estaba bien, cuando encontré un recibo de un hotel bastante caro. No le di mucha importancia en su momento, pero después vi que la fecha coincidía con el fin de semana en el que habíamos ido de luna de miel. El detalle que me hizo detenerme fue el nombre en el recibo, Ana. ¿Ana? No quería pensar mal, pero lo hice. Claro que lo hice. ¿Quién es esta tal Ana? Mi mente no paraba de darme vueltas y más vueltas, pero al mismo tiempo, sentía miedo de lo que pudiera descubrir. No podía creer que estuviera viviendo todo esto. Pero la curiosidad me pudo, y decidí confrontarlo. Mauricio, ¿quién es Ana?, le pregunté, con una mezcla de miedo y determinación. Él me miró, sorprendido por la pregunta. ¿Ana? ¿De qué hablas? Lo miré fijamente, sin darme cuenta de que mi voz temblaba. Ese nombre aparece en el recibo del hotel, Mauricio. Estuviste allí con ella, ¿verdad? Se quedó en silencio por unos segundos, y luego suspiró. Sofía, no sé qué estás buscando, pero no es lo que piensas. Claro, claro. Eso nunca es lo que uno piensa. Entonces, ¿quién es ella?, insistí, ya cansada de tantas evasivas. Es solo una amiga, Sofía.
Algo que no te tiene que preocupar una amiga. ¿A qué clase de amigos se le ocurre ir a un hotel caro con alguien sin ser más que amigos? ¿Una amiga? ¿A qué hotel? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto no tiene sentido. Pero no hubo más explicación, solo silencio. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no estaba dispuesta a seguir viviendo con las mentiras. Mi mente ya estaba haciendo las conexiones, la frialdad en nuestra relación, el misterio alrededor de sus horarios, su distancia emocional. Todo eso tenía sentido ahora. Estaba casada con un hombre que no solo no me amaba, sino que estaba engañándome con otra mujer. Pero la cosa no terminó ahí. Unos días después, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Ana. Hola, Sofía. Sé que esto puede ser difícil de creer, pero necesito que sepas la verdad. Mauricio no es quien dice ser. Lo he estado viendo durante meses. Yo también soy su esposa. ¿Qué? Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué estaba leyendo? ¿Mauricio tenía otra esposa? No podía ser. ¿Cómo era posible que me hubiera metido en una relación con un hombre que ya estaba casado? Lo peor es que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Estaba atrapada en una mentira tan grande que no sabía qué hacer con toda esa información. Le respondí inmediatamente, y en las horas siguientes, nuestra conversación fue más reveladora de lo que jamás hubiera imaginado. Ana me explicó que había estado casada con Mauricio durante años, y que lo había descubierto todo cuando él empezó a desaparecer con frecuencia, alegando trabajos que nunca detallaba. Me contó que lo había seguido y que, eventualmente, descubrió que él había estado viviendo dos vidas. La revelación más devastadora fue que él no solo tenía otra esposa, sino que estaba planeando casarse conmigo como parte de una estrategia de manipulación. ¿Para qué? Bueno, resulta que la familia de Mauricio tenía muchas propiedades, y la nuestra, aunque no era rica, tenía una buena reputación en la ciudad. Casarse conmigo le daría acceso a más poder, más dinero, y una posición más alta en la sociedad. Yo, no sabía qué hacer con toda esa información. ¿Qué rayos acababa de leer? Estaba completamente paralizada. Sentí como si el suelo se me desmoronara. Mauricio no solo me había usado como una ficha en su juego, sino que también había manipulado a todos a su alrededor, a mí incluida. Decidí confrontarlo una vez más. Fue la conversación más difícil de mi vida. Estaba tan enojada, tan herida. Lo miré directamente a los ojos y le lancé todas las preguntas que tenía. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A quién estás engañando, Mauricio? Él, por supuesto, trató de justificarse, pero ya no importaba. Ya no podía seguir creyendo sus mentiras. La confrontación no fue nada elegante. Las palabras hirientes salieron sin que pudiera controlarlas, y él, como siempre, intentó ponerse en su papel de víctima. No entiendes, Sofía. Yo hice todo esto por ti, por nosotros. Pero lo único que sentí fue asco. ¿Por qué había permitido que me envolviera en todo esto? ¿Por qué? El clímax de todo esto llegó cuando me di cuenta de que lo mejor era dejarlo todo atrás. Pero claro, como buena mujer de familia, me quedaba la duda. ¿Y mi reputación? ¿Qué diría la gente? Todo comenzó a derrumbarse alrededor mío. En mi mente no dejaba de dar vueltas a la conversación con Ana. Ella tenía más detalles sobre Mauricio de los que jamás habría imaginado. Me explicó cómo él había logrado mantener todo en secreto durante tanto tiempo, y cómo, cuando se enteró de mi matrimonio, no le sorprendió para nada. Había estado haciendo esto por años. Lo que más me dolió, más allá de la mentira de su doble vida, fue descubrir que yo no era especial para él. Yo era solo un paso más en su camino hacia una vida mejor, un camino que había trazado con tanta frialdad que me preguntaba cómo pude haber sido tan ciega. A esa altura, ya no podía quedarme callada. Sentía que me ahogaba en una mentira tras otra. Así que tomé una decisión. Decidí enfrentar a Mauricio de una vez por todas. No importaba si me echaba de la casa o me odiaba por lo que estaba a punto de hacer. Necesitaba saber la verdad completa. Era una tarde de domingo cuando me armé de valor y lo llamé.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis manos sudaban. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía lo difícil que sería. Cuando contestó el teléfono, su tono habitual de todo está bien me hizo querer estallar de rabia. Mauricio, necesitamos hablar. ¿De qué? Su voz sonó desconcertada, pero seguía sin ser sincero. De ti, de mí, de lo que hemos hecho. ¿Todo? ¿De qué hablas? No estás siendo razonable, Sofía. No me importa lo que pienses. He hablado con Ana. El silencio en su lado del teléfono fue tan pesado que casi pude escuchar su respiración. ¿De qué estás hablando? ¿Ana? ¿Qué tienes contra ella? No sé si te das cuenta, pero tú y yo nunca fuimos una pareja real, ¿verdad? Todo esto fue una farsa. Una farsa en la que me metiste sin importarme. El tono de su voz cambió, volviéndose más serio, casi molesto. Esto no tiene sentido, Sofía. No sabes de lo que hablas. Ana está loca, no la escuches. ¿En serio? ¿Me vas a seguir mintiendo después de todo lo que descubrí? ¿Por qué no puedes simplemente ser honesto conmigo? Porque tú no entenderías, Sofía. Nadie entiende lo que hay detrás de esto. En ese momento, sentí como el peso de todo caía sobre mí. Toda la confusión, todo el dolor, todo lo que había estado oculto, todo hacía clic en mi cabeza. La forma en la que me hablaba. La forma en que minimizaba mis sentimientos y lo que había descubierto. Era claro que no le importaba en lo más mínimo. Mi voz temblaba, pero estaba decidida. No me vas a manipular más, Mauricio. Ya basta. No voy a quedarme en un matrimonio en el que no soy nada más que un accesorio. He tenido suficiente. Sofía, no hagas esto. Por favor. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Claro que las entiendo. Entiendo perfectamente que me has estado usando todo este tiempo. El aire entre nosotros se volvió espeso. Después de un largo silencio, mi corazón latía fuerte. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo correcto? La idea de arruinar todo lo que había construido, la vida que había soñado, me aterraba. Pero más me aterraba seguir viviendo en la mentira. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía más. Necesitaba ser libre. Lo que más me asustaba no era enfrentar la verdad, sino quedarme atrapada en un matrimonio vacío, viviendo una vida que no era la mía. El teléfono siguió sonando en mi mano, pero no quería escuchar más. Corté la llamada y sentí una sensación de alivio inmediato. Estaba tan enojada, tan decepcionada. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Estaba dejando ir la mentira, la falsedad, la relación que me había consumido durante tanto tiempo. Esa noche, después de la llamada, pasé horas llorando, pero no por el amor perdido, sino por el tiempo que había perdido. ¿Cómo había dejado que todo esto me pasara? ¿Por qué no había visto antes las señales de alerta? Al día siguiente, Mauricio intentó llamarme varias veces, pero lo ignoré. No tenía ganas de escuchar más excusas. No quería que me manipulara otra vez. Yo estaba hecha pedazos, pero sabía que tenía que seguir adelante. No importaba cuánto me costara. Ya había tenido suficiente de ser la víctima de su juego. Lo que vino después fue lo peor, las amenazas. Él se volvió completamente hostil. Un día me enfrentó en la puerta de nuestra casa, furioso, gritando que si me atrevía a hablar de lo que había hecho, destruiría mi reputación, destruiría mi vida. Me dijo que si lo dejaba, él se encargaría de arruinarme, de poner en peligro todo lo que había construido. Y por un momento, realmente temí. ¿Sería capaz de hacerlo? Pero luego me di cuenta de algo. Él ya lo había hecho. Ya me había destruido por dentro. Ya no podía hacerme más daño que el que ya me había hecho. ¿Qué podía perder? Así que, sin pensarlo dos veces, llamé a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Pero Mauricio no se detuvo. Lo que no esperaba era que, al final, él no sería quien me destruya. La verdad, la justicia, todo eso me daría la fuerza que necesitaba para seguir adelante.
El proceso de divorcio fue largo y doloroso, mucho más de lo que había imaginado. Mauricio no dejaba de intentar manipularme, llamándome, mandándome mensajes llenos de promesas vacías y amenazas veladas. Pero cada vez que veía sus intentos, pensaba en todo lo que había descubierto y en todo lo que había dejado atrás. Ya no tenía miedo. La gota que colmó el vaso fue un mensaje que me mandó una noche, justo después de que nuestra primera audiencia en el tribunal fuera programada. El mensaje decía: si realmente te importara lo que hemos construido juntos, lo pensarías mejor. No hagas algo de lo que te arrepentirás. ¿Qué estaba intentando? ¿Seguir jugando conmigo? Ese mensaje me enfureció tanto que decidí que ya no iba a quedarme en las sombras, ni a permitir que me siguiera manipulando. Era el momento de exponerlo todo. Así que, reuní todo lo que tenía, los mensajes de texto, las grabaciones de sus amenazas, las pruebas de sus mentiras y su doble vida. No me quedaría callada esta vez. Esa misma noche, llamé a Ana. Necesitaba hablar con alguien, y sabía que ella había sido mi aliada todo este tiempo. Necesitaba su apoyo, no solo como amiga, sino como la única que sabía la verdad detrás de lo que había estado pasando. Ana, ¿estás lista para que esto termine de una vez?, le pregunté, con voz firme, sabiendo que lo que venía no sería fácil. Sí, Sofía. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Quiero que sepas que estoy lista. No voy a dejar que me siga manipulando, ya no más. Ella me tranquilizó, pero yo sabía que las siguientes semanas serían las más difíciles de mi vida. Cuando llegué al tribunal, Mauricio estaba allí, como si nada hubiera pasado, como si él tuviera el control de todo. Yo lo miré fijamente, y por primera vez en meses, me sentí superior. Él no tenía poder sobre mí, no más. El juicio comenzó de manera tensa. Los abogados de Mauricio intentaron hacerme quedar mal, sugiriendo que yo había exagerado las cosas, que Ana estaba mintiendo. Pero lo que ellos no sabían era que yo había tenido todo cuidadosamente documentado. No me importaba lo que dijeran. Sabía lo que valía, sabía lo que había sufrido, y no iba a permitir que él se saliera con la suya. Fue en ese momento, durante el intercambio entre los abogados, que finalmente la verdad salió a la luz. Uno de los testigos, un compañero de trabajo de Mauricio, fue llamado al estrado, y lo que dijo hizo que todo cambiara. Resultó que este hombre sabía todo sobre las relaciones paralelas que Mauricio había tenido. Y no solo eso, también reveló que Mauricio había estado viviendo con otra mujer en la ciudad donde trabajaba, mientras me engañaba a mí aquí, diciéndome que viajaba por trabajo. Mi corazón latió con fuerza, pero no fue el dolor lo que sentí en ese momento. Fue una sensación de justicia. Por fin, se estaba haciendo lo correcto. Mauricio intentó defenderse, pero ya era tarde. Las pruebas eran abrumadoras. Su fachada se desplomó ante los ojos del tribunal. Y ahí, en ese instante, lo supe con certeza, había ganado. Pero lo mejor vino después, cuando su propio abogado, en un intento por salvar lo que quedaba de su reputación, trató de negociar un acuerdo. Pero yo no quería más acuerdos. No quería nada que viniera de él. Y le dije que no aceptaría ningún trato. La única salida para Mauricio sería enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En ese momento, la sala del tribunal estaba en silencio. Era como si todo el mundo estuviera esperando que dijera algo, y yo simplemente sonreí. Sabía que lo que había hecho no solo me liberaba a mí, sino que también liberaba a todas las mujeres que había dejado atrás, a las que había destruido con sus mentiras. Cuando el juicio finalmente terminó y se dictó la sentencia, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Mauricio tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y yo, por fin, estaba libre. La sensación de ser capaz de tomar el control de mi vida nuevamente me inundó. Había tomado una decisión, no solo de dejarlo, sino de nunca más permitir que alguien me hiciera sentir pequeña. Yo no era una víctima más. Ya no. Ya no tendría que vivir con la duda, con las mentiras. Había sido valiente, había enfrentado mi miedo y había salido victoriosa. Después del juicio, la vida siguió, pero era como si todo lo que había conocido ya no existiera. Ya no estaba atada a Mauricio, ni a sus mentiras. Ya no tenía que seguir con la fachada que él había construido, ni seguir viviendo en esa relación rota.
Pero, aunque me sentía liberada, el proceso de sanar no fue tan rápido como había imaginado. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Los días pasaban y yo me encontraba lidiando con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía un alivio abrumador de haber dejado atrás esa mentira, pero por otro, me sentía vacía. No era solo el hecho de haber perdido a alguien en quien había creído, sino el sentir que mi vida había estado completamente manipulada por alguien que nunca me había amado realmente. Esa sensación de traición, aunque ya no me dejaba paralizada, me seguía punzando en el fondo de mi corazón. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Volví a encontrarme a mí misma. Empecé a redescubrir mis pasiones, a ver a mis amigos con más frecuencia, a disfrutar de cosas que había dejado de lado por tanto tiempo. Mi familia fue un pilar fundamental en todo este proceso. Me apoyaron desde el primer día, aunque al principio también estaban en shock por todo lo que había pasado. Todos tenían algo que decir sobre el divorcio, pero nunca me hicieron sentir culpable. En sus ojos vi la preocupación, el amor y la gratitud de saber que había hecho lo correcto. Ana, mi amiga leal, también estuvo allí en cada paso del camino. Ella me apoyó sin dudarlo. Cada vez que me sentía débil o pensaba que quizás cometí un error, ella me recordaba lo valiente que había sido. Lo que hiciste no fue fácil, Sofía, pero lo hiciste por ti. Y eso te hace más fuerte, me decía. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las dudas volvían a acecharme. En cuanto a Mauricio, después del juicio, nunca volví a saber de él. Intentó contactarme en un par de ocasiones, pero yo lo ignoré por completo. Su nombre ya no me causaba más que indiferencia. Ya no me importaba lo que él hiciera, ni su vida. Él ya no tenía ningún poder sobre mí. Y la sensación de liberación que sentí al cortar los lazos con él fue más poderosa que cualquier otra emoción. La gente a veces me preguntaba si me arrepentía de lo que había hecho, si me dolía haber perdido a Mauricio. Mi respuesta siempre era la misma: no, no me arrepiento. La única persona de la que me arrepiento haberme alejado durante tanto tiempo fui yo. No importaba cuánto tiempo pasara, ya nunca más permitiría que alguien tuviera el control de mi vida. Nunca más volvería a ser la mujer que vivía a la sombra de alguien más. Finalmente, después de todo el proceso, me di cuenta de algo. El amor propio no se consigue de inmediato. Es un camino largo, pero es el único que vale la pena recorrer. Volver a confiar en mí misma fue un proceso, y aunque en ocasiones me sentía vulnerable, también me sentía más fuerte que nunca. La mujer que había estado perdida en un matrimonio vacío y manipulador, la que había llorado tantas veces por amor y confianza rota, había encontrado su lugar de nuevo. Hoy, un par de años después, miro hacia atrás y no puedo evitar sentirme orgullosa de mí misma. La verdad me liberó, y aunque hubo momentos en los que me sentí derrotada, pude levantarme y empezar de nuevo. Ahora sé que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil, pero siempre es más brillante cuando somos honestos con nosotros mismos. En cuanto a lo que le pasó a Mauricio, nunca supe exactamente cómo terminó su vida. Las últimas noticias que escuché de él fueron que siguió con su patrón de mentiras y manipulación. Pero ya no me importa. La justicia hizo su trabajo, y yo ya estoy en paz. Mi paz es lo que más me importa ahora.